Durante más de 100 siglos, el emperador se ha sentado inmóvil en el trono de oro de la tierra. Él es el maestro de la humanidad por el poder de sus inagotables ejércitos. 1 millón de mundos se oponen a la oscuridad. Sin embargo, él es un cadáver podrido, el señor carroñero del imperio, sostenido en vida por maravillas de la edad oscura de la tecnología y las 1000 almas sacrificadas cada día para que la suya continúe ardiendo. Ser un hombre en esos tiempos es ser uno entre miles de millones incalculables. Es vivir en el régimen más cruel y sangriento imaginable. Es sufrir una eternidad de carnicería y matanza. Es tener gritos de angustia y tristeza ahogados por la risa sedienta de los dioses oscuros. Esta es una era oscura y terrible, donde encontrarás poco consuelo o esperanza. Olvídate del poder de la tecnología y la ciencia. Olvídate de la promesa de progreso y avance. Olvídate de cualquier noción de humanidad común o compasión. No hay paz entre las estrellas, porque la oscuridad sombría del futuro lejano solo hay guerra. Antes de que el ser llamado emperador se revelara, antes del surgimiento de los Aldari, antes de que los Necrontyr cambiaran su carne por metal inmortal, el mundo nació en la violencia. Y a pesar de todo lo que sucedería, esta violencia fue más terrible que cualquier otra que el mundo presenciara más tarde. Porque los frentes de batalla radicales no son nada comparados con la tortura del cambio geológico. Y ninguna ojiva, no importa cuán grande sea, puede equivaler a 1000 millones de años de agitación volcánica. Era un mundo sin nombre, porque nadie vivía allí para nombrarlo. Las capas de hielo de altura, como un crucero de batalla, se expandieron y se retiraron. Las placas tectónicas unen los continentes. Su colisión empuja las crestas de las montañas como dientes en las encías de un niño. En el gran océano del mundo, un volcán submarino arrojó magma blanco caliente en la oscuridad del fondo oceánico, construyendo gradualmente una isla, luego otro. La placa oceánica se movió a través del punto caliente, llevando las islas creadas al noreste a medida que la ebullición volcánica continuaba adentrándose en el agua fría y negra. Se formó un largo archipiélago, como el punteo de un antiguo código que corre a través del azul joya del mar. Las primeras civilizaciones se levantaron alrededor de estas islas en cierto modo. Los microorganismos gobernaban las aguas cálidas, su batalla por la supervivencia tan digna como cualquiera que vendría después. Pero sus luchas, sus triunfos y sus canibalismos pasaron desapercibidos, incluso por los propios organismos. La sintiencia era una complicación innecesaria. Luego vinieron los grandes constructores de ciudades, colonias de pólipos coralinos que erigieron grandes torres de embudo, ramificando celosías arquitectónicas en verde y magenta, ciudades llenas de vida y actividad. Y como toda gran civilización, se basaron en los esqueletos de los que habían venido antes, capa tras capa, cada generación marchitándose y osificándose. Por lo que los vivos permanecieron sin pensar en una vasta necrópolis de sus predecesores. Tal vez los peces que tejieron a través de estos grandes arrecifes fueron los primeros seres sintientes en el mundo. Tenían poca emoción aparte del miedo, el dolor y el hambre. Sin embargo, su llegada presagiaba una nueva era. La vida ya no era allí una marcha de organismos insensibles que existían para existir, ahora podían percibir. Cuando los grandes lagartos emergieron del agua, la lucha se convirtió en una de las piernas, músculos y corazones latiendo sangre rápidamente a través de cámaras fuertes. Aunque estos grandes lagartos eran poco más inteligentes que los peces, se sentían. Sintieron el placer de la sangre caliente en sus lenguas, la agonía de una herida supurante y la protección materna.
Murieron en gran número, pudriéndose cadáveres molidos y aplastados por procesos geológicos en los diamantes y el petróleo crudo que otros seres, con el tiempo, se asesinarían entre sí para poseer. Y unos pocos, solo unos pocos, entrarían en un estado de preservación inmortal, atrapados en el limo e incapaces de descomponerse por completo. El calcio de sus huesos reemplazó átomo por átomo, con roca hasta que no eran más que esqueletos de piedra, inmortales en forma, pero sin nada de sus cuerpos restantes. Una burla de las criaturas vivientes vitales que una vez fueron. La vida en el mundo sin nombre continuó de esta manera durante miles de millones de años, sin ser escuchada por el resto de la galaxia. Entonces, una noche, un carroñero saurio lisqueó el viento, sintiendo que algo había cambiado. Apuntando su largo hocico hacia el cielo, disfrutó de una vista que nunca antes se había encontrado allí. Nuevas estrellas ardieron en la mancha del arco iris del cielo, puntos de luz que se agrupaban con regularidad antinatural, luces que brillaban con balas, verdes como las marquesinas de la isla, y se movían por el cielo como lo hacían las nubes. Para el cerebro rudimentario del carroñero, la información visual extraña como esta solo podría ser una alucinación provocada por el consumo de una de las plantas venenosas de la isla. Su cuerpo desencadenó un reflejo de purga, vomitando yema de huevo y plantas de raíz antes de lanzarse hacia el laberinto retorcido de los árboles del suelo. Mientras el carroñero observaba, juzgando la amenaza, las luces descendieron. Las criaturas eran grandes, con grandes alas de hoz barridas hacia adelante y cuerpos tan negros que apenas destacaban contra la noche. Como cualquiera que sobrevivió en la isla, el carroñero conocía a un depredador cuando vio uno. La fría luz esmeralda se derramó de los vientres de las criaturas, y el carroñero detectó el olor extraño de la arena horneada en vidrio. Criaturas de dos patas saliendo de la emanación, los pies rompiendo el plato de la playa fusionada. La luz de las estrellas brillaba en sus cuerpos como el sol en el mar. Sus ojos ardían del mismo verde que las luces de los depredadores voladores. El mundo ya no tendría nombre. Las historias antiguas, pasadas de los labios de cantante espiritual a cantante espiritual, sostenían que cualquiera que tocara la piedra se quemaría. Tu mano se curvará y se volverá negra. Tus dientes traseros brillan blanco calientes. Tus huesos se agrietan como troncos de fuego, porque he bebido de soles ancianos. Las canciones sostenían que la piedra preciosa era un meteorito, errante, semisintiente, absorbiendo la energía de cada estrella a paso. Durante la guerra en el cielo, se dijo que los guerreros lo habían usado para canalizar a los propios dioses. Trasin, sin embargo, había aprendido hace mucho tiempo a no creer en los absurdos del folclore Aldeari. Aunque su raza era antigua, todavía eran dados a las locuras de un cerebro orgánico. Trasin había viajado por la galaxia durante tanto tiempo que había olvidado qué año había comenzado. Acopio, estudiando, ordenar las culturas del cosmos. Y una cosa que había aprendido era que cada sociedad pensaba que su montaña era especial, que era más sagrado que la montaña adorada por su tribu vecina, que era el único eje verdadero del universo. Incluso cuando se le informó que su cresta sagrada era simplemente la conexión aleatoria de placas tectónicas, o su bendita espada, una reliquia alienígena muy antigua pero relativamente común. Una revelación que universalmente no apreciaban. Se aferraron a sus historias. Lo que no quiere decir que no hubiera dioses en el firmamento, por supuesto. Trasin sabía que los había, porque los había ayudado a matarlos. Pero también había descubierto que la mayoría de lo que las sociedades consideraban dioses eran invenciones de su propia imaginación, encantadoramente fantasiosa. Pero aunque no creía que la gema canalizara a los dioses antiguos, eso no significaba que no valiera la pena tenerla, o que valiera la pena protegerla.
De hecho, los sonidos de un asedio resonaron a través de los pasillos de huesos. Trasin permitió que una parte de su conciencia se desviara, aunque solo fuera para monitorear la situación. Parte de su mente trabajaba el problema en cuestión, la otra mirada a través de los ojos de su capitán de la guardia de Liquia. A través de los ojos del ser Trasin, vio que su falange de Ichengard todavía sostenía las puertas del templo. Aquellos en el rango delantero habían encerrado sus escudos de dispersión en una pared, cada uno levantando su espada hiperfásica como el martillo de una pistola amartillada. Detrás de ellos, los del segundo rango sostenían sus belicidades como lanzas, empujándolas sobre los hombros de sus camaradas para que toda la formación se erizara de cuchillas zumbando. Perfectamente uniforme, Trasin notó, y perfectamente quieto. Los cuerpos exoditas cubrían los escalones entre ellos, armadura de malla adornada con plumas dividida, con líneas rectas quirúrgicas, extremidades y cabezas separadas. Sus sensores olfativos identificaron partículas de músculo conocido en el aire. Otro ataque fue masivo, en la plaza del jardín antes del templo, donde convergían 5 calles de tierra. Aeldari Exodites revoloteaba entre plantas decorativas e ídolos tallados en huesos masivos. A lo lejos podía ver la forma pesada de un gran lagarto, de cuello largo y poderoso, con cañones de prisma gemelos colgados en su espalda jorobada. Trasin lo marcó como un objeto para los 2 Doomsites, volando un patrón de soporte sobre sus cabezas. Las rondas de Shuriken entraron, sacudiendo los escudos Necron como aguanieve en el cristal de una ventana. Un disco navegó en la cavidad ocular de un Lichguard y se alojó allí, dividiendo el fuego sombrío de su ojo. El guerrero no reaccionó, no rompió la formación. Con un grito de metal protestante, la alineación viva de su cráneo forzó el disco monomolecular a liberarse y revoloteó hacia los escalones como una hoja que caía. Trasin miró el patrón a través de la visión del capitán, circular, con canales en doble espiral, un diseño Aeldari común, no vale la pena adquirirlo. Sintió un cambio en el aire y levantó la vista para ver la primera guadaña condenada en una carrera de ataque. En el último momento, el gran lagarto lo escuchó, girando alrededor de su cabeza serpentina para mirar el cometa entrante. Un rayo de energía blanca y caliente salió del fuselaje de la guadaña del fatal, trazando una línea de llama a través de la exuberante maleza. Pasó a través del largo cuello de la criatura y el tercio superior cayó como una rama de árbol cortada. El gran cuerpo se tambaleó, se puso tacón, se mantuvo erguido. Luego la siguiente guadaña del destino lo lanzó a través de la sección media y puso en marcha la carga útil en sus cañones de prisma. Las detonaciones en cascada destrozaron la criatura. La explosión de energía púrpura arrojó a la tripulación de armas a cientos de codos. Lástima, Pensó Trasin mientras veía arder el cadáver. quería uno de esos. Pero no tuvo tiempo para tales proyectos paralelos. Los cuernos de concha sonaron a través de las agujas de la ciudad ceñidas por la selva tropical. Ella podía ver más grandes lagartos que se acercaban al templo. Uno giró un cañón shuriken de doble cañón hacia el cielo y comenzó a escupir fuego contra las guadañas en retirada. Aunque eran primitivos, una vez que los exoditas reunieran sus números, su pequeña fuerza de adquisición se vería abrumada. Sepharil estaba despertando para defender su espíritu mundial. Trasin dejó el cuerpo del capitán de la guardia de Liquia, se reunió con su conciencia y se centró en la tarea en cuestión. Antes de él se extendía un largo corredor de Wrightbone, probablemente rescatado de cualquier mundo artesanal que estos fundamentalistas habían utilizado para comenzar su exilio autoimpuesto. Las tallas en bajo relieve que representaban el éxodo de la sociedad, formadas a partir de los huesos de los grandes lagartos, decoraban las paredes. Trasin había estado buscando trampas, detectando placas de presión y un enorme punto de apoyo mecánico escondido en la mampostería. Más allá de eso esperaban las puertas ciclópeas de la cámara interior. Terminó sus cálculos y vio el camino. Trasin tomó su empático obliterador y entró en el pasillo.
Los ojos en los bajorrelieves tosieron, enviando nubes de dardos de hueso que retumbaban a su necrodermis. Trasin arrebató uno del aire y analizó la punta, un veneno exótico derivado de un invertebrado marino local, único en este mundo. Lo deslizó en un bolsillo dimensional y continuó hacia adelante, sintiendo un cambio de piedras y hundirse debajo de él. Un pedazo de mampostería en forma de martillo y que pesaba 6 toneladas. Lo arrastró como un péndulo. Trasin lo saludó sin detenerse. La proyección de éxtasis de su emisor de palma detuvo su progreso a mitad de swing. Lo pasó sin mirar, su superficie vibraba con energía potencial. Por último, la puerta, alto como un monolito, estaba decorado con exquisitas tallas de dioses Aeldari. Una tira vertical de runas presentaba un acertijo de poemas tan diabólico que detendría incluso a los más sabios si no conocieran la oscura tradición de los Taileag Sawennum. Entonó Trasin, girando hacia los lados para poder deslizarse a través de las puertas mientras se abrían. Normalmente habría puesto un poco de esfuerzo en ello. Lo resolvió mediante el pensamiento, luego realizó un análisis textual. Trasin disfrutaba de los acertijos, revelaron mucho sobre las culturas que los formaron. Pero un aviso noémico de sus guardias de Ichgards sugirió que los Exodites estaban presionando más de lo previsto. No hay tiempo para diversiones divertidas. No se había detenido a procesar el significado de las runas, solo las había alimentado a través de su base de datos lexográfica y hacía referencias cruzadas a dobles significados, interferencias y connotaciones mitológicas. Incluso ahora, no podría haber explicado cuál era la respuesta al acertijo o lo que significaba. Era simplemente una ecuación lingüística, un problema con una respuesta. Una respuesta que lo había llevado a la presencia del espíritu mundial. La cámara se extendía a su alrededor como una gruta cavernosa. Sus tramos superiores se perdían en las bóvedas del techo. Sus pies de metal sonaban en una calzada. Su Brightbone raspeaba con vetas de oro. Las balaustradas de filigrana a ambos lados imitaban los corales de las profundidades oceánicas, ya que Sepharil era un mundo de mares cálidos y exuberantes archipiélagos. A ambos lados de la pasarela, las piscinas de platino líquido proyectaban luz acuosa a través de las paredes. Ahora, Murmuró para sí mismo. ¿dónde estás, mi encantadora? Ante él se levantó el espíritu mundial. Se corvaba hacia adelante, incrustado en la superficie abovedada de la pared lejana. También estaba hecho de hueso, pero en lugar del viejo e inerte hueso de las paredes y el techo, brotó vivo del suelo, ramificándose como un abanico de raíces de árboles que habían crecido hacia arriba en lugar de hacia abajo. No, Trasin corrigió. eso no era del todo exacto. Sus oculares despojaron las capas externas del espíritu mundial, reenfocándose en las venas de energía que corrían a través del material psicoactivo. El poder arcano pulsaba de un lado a otro, un sistema circulatorio, corriendo a través de las arterias y los nervios mientras viajaba en las bifurcaciones más altas de la red y de regreso al suelo. No raíces entonces, astas. Si eso era todo, un gran conjunto de astas, grandes como una montaña, las puntas de sus tenedores curvadas lejos de la pared. Aquí y allá brotaban brotes, borrosos con nuevo crecimiento. Exquisito. Al acercarse, Trasin evaluó el objeto. La sustancia no era Brightbone, señaló, al menos no del todo. Este era un híbrido, un sustituto, cultivado a partir de los esqueletos de los grandes lagartos y entretejido con el espectro psicoplástico rescatado de su nave estrellada. Una secuencia genética no pudo encontrar dónde comenzaba una sustancia y terminaba la otra, sin puntos donde el antiguo artesano hubiera fusionado o injertado los dos materiales. Esta fue una mezcla perfecta, nutrida y moldeada durante millones de años. Brightbone tejida entre las moléculas de restos de dinosaurios reactivos, pero de menor calidad.
Una obra maestra de uno de los mejores bone singers de la galaxia. Un acto de arte y devoción que fue a la vez un templo, mausoleo y metrópolis. Un lugar para que las almas de sus antepasados Eldaris asesinados estén en reposo, unidas y salvaguardadas de los dioses hambrientos del éter. Tracy se acercó a él con las piernas incansables, estirando su cuello encorvado para ver dónde desaparecieron los tenedores más altos en la oscuridad de la bóveda. Una vez, su propia clase había sido capaz de realizar obras como esta, pero el proceso de biotransferencia, el regalo arruinado que había trasladado su conciencia a cuerpos metálicos inmortales, también había quemado casi todo el arte. Su clase ya no eran artesanos ni poetas. Aquellos pocos que conservaron el don encontraron sus poderes disminuidos. Ahora forjaron en lugar de crear. Un trabajo que tomó tanto cuidado, tanto amor, que estaba más allá de ellos. Una pena que no pudiera soportar todo el asunto. Con el tiempo pudo extraerlo. Tal vez incluso encerrar todo el templo en un campo de éxtasis y trasplantarlo entero a su galería histórica de Solenace. Tener la piedra preciosa en su contexto original sería un golpe raro. Pero de alguna manera estos primitivos habían sentido la llegada de su falange de adquisición y no había tiempo. En verdad, había roto el protocolo al despertar incluso a 30 de los Ichgard antes de tiempo. Hacerlo había dañado sus matrices neuronales, convirtiéndolas en poco más que autómatas que seguían programas tácticos y comandos explícitos. Pero si no podían recordar esta expedición, mucho mejor. Se suponía que Tracy no debía estar aquí de todos modos. Se acercó a la base del espíritu mundial. La cámara era una liga completa, y contempló el verdadero genio de su creación. La estructura brotó del cráneo de un lagarto depredador 2 veces la altura de Tracy, su mandíbula inferior eliminada y los dientes superiores en forma de hoz enterrados en el piso de Brightbone. Un resplandor, como la luz naranja emitida por las brasas avivadas por el viento, emanaba de las cavidades de las cuencas oculares de la criatura. La visión de Tracy despojó capas de hueso y vio la piedra preciosa incrustada en la cavidad cerebral del tamaño de un puño del depredador. Un carnosaurio asombroso. Se pilló una mano de metal sobre el cráneo, un emisor en la palma que emite radiación electromagnética a través de su núcleo. Era viejo, mayor de lo que había creído posible. De hecho, tal vez Tracy debería haber moderado su rechazo de los cuentos de Aldari, ya que de hecho era un meteorito, y uno de extrema antigüedad y maquillaje desconocido. Revisó los resultados de la adivinación espectromántica manualmente para confirmar sus hallazgos. Dada la edad de los componentes, su degradación y el estilo en las caras cortadas por haz de la gema, era muy posible que datara de la Guerra del Cielo. Un delicioso escalofrío pasó por los circuitos de Tracy. Bien conocido, querida, dijo con su tono de arrullo compensado por el eco hueco de su emisor vocal. No es tan frecuente que me encuentre con una cosa tan vieja como yo. Estaba tan fascinado, de hecho, que no vio venir a los jinetes de dragones. El enfoque profundo tendía a atenuar sus protocolos de circunspección, y las pisadas de las bestias se habían enmascarado a través del entrenamiento y la hechicería. Y a pesar de todos los insumos, cryers, protocolos y adivinos, los movimientos del Empirio fueron amortiguados en sus sentidos. Cuando se trataba de brujería de urdimbre, era como un hombre sordo en una mesa, capaz de distinguir palabras a través de sonidos amortiguados y lectura de labios, pero incapaz de notar las voces detrás de su espalda. Una alerta intersticial brilló en su visión y se puso en marcha, marcando su cronosentido para ralentizar el mundo y darse tiempo para calcular una decisión de microsegundos. Escamas, garras y colmillos de dientes de sierra estaban a punto de romperse sobre él como una ola.
20 caballería cabalgando rodilla a rodilla en formación apretada, lanzas de Brightbone arrostreadas, remolinos tatuados en caras afiladas de punta de flecha. Los amuletos de Screamhaw colgaban de los halters de sus monturas de rapaz. Cada arnés de cuero cruzaba un hocico escamado que terminaba en fosas nasales acampanadas y dientes enganchados. Los rapaces bajo el agua, lentamente en la visión mejorada de Trazyn, balancearon sus marcos avieres hacia abajo, combinando el peso a sus amontonadas en preparación para una estocada final. Una lanza se le acercó tan directamente que su punta parecía un círculo en su visión. Opciones mínimas, ninguna atractiva. Pero su proximidad al espíritu mundial al menos le había dado un momento para actuar mientras tiraba de su carga, temeroso de estrellarse contra su venerada tumba ancestral. Trazyn se deslizó hacia la izquierda, más allá de la primera punta de lanza. Antes de que el guerrero pudiera balancear el arma larga, Trazyn agarró el haft y arrancó el Aspect Warrior tatuado de su silla de montar. Observó cómo la cara del jinete se retorcía mientras caía de la montura. El cabello largo volaba libre y las manos protegían su rostro mientras caía al suelo de los huesos. Trazyn se llama el infinito, dijo una voz. No era un discurso audible, tampoco era la telepatía, a la que era inmune. En cambio, era una longitud de onda de pulsos psíquicos que empujaban su transductor auditivo para imitar el lenguaje. Uno de estos jinetes debe ser un farsante. Lo ignoró. La rapaz sin jinete lo golpeó, las mandíbulas se cerraron en el lugar donde su caja torácica se encontró con su cuello encapuchado. Trazyn se había comprometido demasiado y no podía esquivarlo. No te quedarás con lo que buscas. Los dientes enganchados se encontraron con la superficie fría de su necrodermis y se hicieron añicos. Trazyn canalizó la fuerza cinética en su puño y golpeó al dinosaurio en la garganta. Vértebras estalladas, cartílago desgarrado. La rapaz cayó con el ruido de un jugador de cornetas experimentando una agonía repentina e insoportable. Escucha la canción, este mundo canta por la sangre de Trazyn. Y era cierto. Incluso a través de la neblina almibarada del tiempo lento podía escuchar los agudos cantos de los caballeros. Que no tuviera sangre no importaba. Estos Aldari lo querían de todos modos. Pero su formación no estaba optimizada para hacer frente a un solo oponente. Era un revoltijo doblando mientras los caballeros trataban de llegar a él y acababa de crear una brecha. Mientras la unidad intentaba rodar sobre sí misma, Trazyn se deslizó a través del agujero en la línea, asegurándose de pisar al guerrero caído en su camino. Detrás de él, los jinetes chocaron y se mezclaron. Aeldari, Se burló. tan viejo y sabio, ustedes son hijos para nosotros. Este espíritu mundial es nuestra ascendencia, Trazyn, nuestra cultura, nuestros muertos, y se marchitará sin la gema solar. Fue entonces cuando Trazyn vio al carnosaurio. Se lo había perdido antes de ahora, su enfoque abrumado por los jinetes de rapaces que cargaban y los sentidos nublados por la brujería. Se crió por encima de él, su pecho bien musculoso protegido por una coraza en forma de hueso de dinosaurio, cañones shuriken gemelos que emergían como colmillos de su barbilla. Las cuchillas dentadas formaban, a partir de los dientes de los depredadores acuáticos, tachonaban las placas de armadura sujeta a sus pies y columna vertebral. Una guadaña de calcio tapaba su cola de amarre, y en su espalda la farsante, su rostro delgado como el sauce medio cubierto por la máscara de un dios desconocido, su elegante marco blindado con nácar y su cabello rosado reunidos en un nudo superior. Hace tiempo que sabemos que lo deseas, pero si lo tomas, el espíritu mundial morirá. Si supieras que iba a venir, Dijo Trazyn. deberías haber hecho un plan de contingencia. Sé que volverás, dijo el farsante, pero seguiré disfrutando de esto. El carnosaurio lo mordió en la cintura, toda su mitad superior atrapada dentro de la oscuridad húmeda de su boca. Los colmillos de 9 pulgadas, incluso ahora, no podían dejar de analizar, catalogar, se hundieron en los tubos duros y las estructuras de deambulación pélvica de su torso.
Los sistemas vitales se rompieron y fallaron. Chispas de esmeralda brotaron de la herida, iluminando el interior de la boca del carnosaurio con destellos funestos. Sintió que sus piernas se separaban. Trasin canalizó sus reservas decrecientes en un puño y lo remodeló en un pico brutal. Apuñaló la lengua del latigazo del carnosaurio, la sangre caliente del reptil que brotaba sobre sus ojos. Para su molestia, sus sistemas se realizaron de forma autónoma un análisis de la composición genética. Lo marcó para leerlo más tarde. La lengua musculosa se volteó y lo hizo rodar hacia un lado. Se extendió, vio una franja de luz de diente de sierra cuando las mandíbulas se abrieron. Se arrepintió de haber ralentizado su cronosentido mientras observaba la fila de dientes dentados cerca de él, perforando sus ojos, conduciendo a través de sus carretes de fibra neural y aplastando su cráneo.